gracias por la invitación a todos ustedes que son mis compañeros de la Corriente Federal, de la cual me enorgullezco de formar parte, así como de mi organización sindical también. Más que nada yo les quiero contar hoy para que tratemos de hacer un aporte, tratar de hacer un aporte constructivo y que sirva para una discusión y una reflexión como militantes sindicales acerca del lugar del Poder Judicial como corporación, ¿no? Y como corporación en lo que entendemos como corporaciones hoy en día. Seguramente muchas de las cosas que voy a decir, muchos ya me escucharon decirlas antes, pero el Poder Judicial es algo que muchas veces lo tenemos lejos, que no se comprende en el común. Yo recuerdo cuando fue el proceso de intentar democratizar la justicia en el año 2013 y que se instaló el tema, por lo menos en el grupo de militantes y en el campo popular, e intentamos dar un debate social y un debate en el ámbito democrático de que definitivamente había que cambiar algo del Poder Judicial y que la forma que tomaba ese descrédito social que hoy en día también tiene el Poder Judicial. El otro día leí un relevamiento de una encuesta que decía que de las instituciones con menos prestigio social, primero estaban los supermercados y después el Poder Judicial. Así que estamos ahí, como siempre. Yo elegí todo lo peor, Poder Judicial y sindicalismo. No va bien la cosa. Pero bueno, es un desafío en ambos lugares. Y canalizar en su momento, cuando se hizo este proceso de democratización, ese descrédito social, dándole un contenido a ese descrédito social, que era lo que le falta al Poder Judicial, es efectivamente democracia. Casi como una contradicción, porque es un poder público, es un poder del Estado, o sea, debería ser esencialmente democrático. Y creo que cuando se discutía esto de la democratización de la justicia, había uno de los proyectos de ley, que hoy es una ley declarada inconstitucional por la Corte, que decía que había que designar por voto directo de todos los ciudadanos argentinos, había que votar a los miembros consejeros del Consejo de la Magistratura, ¿no? Y yo pensaba esto, ¿no? En su momento cuando salíamos a charlar sobre este tema militar, la democratización de la justicia, a donde iba tenía que estar un rato largo explicando qué cazzo era el Consejo de la Magistratura, que para el común de la sociedad es algo inentendible. Es como, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos del Consejo de la Magistratura? ¿Para qué sirve? ¿Por qué es importante? ¿Por qué yo tendría que votar a alguien ahí? Y creo que ahora, mirándolo tal vez retrospectivamente, pienso que no dimos fuertemente ese debate, que realmente no lo profundizamos, pero no que las leyes, porque yo creo que con las leyes no alcanza para cambiar el Poder Judicial, y después voy a hablar un poco de eso, porque las leyes terminaron cayendo en manos de los propios jueces, que la que no lo declaró inconstitucional, la otra no la reglamentó, y bueno, todo terminó en saco roto. Pero nos faltó un debate con la sociedad. Primero un debate con la militancia para tener claridad en el fondo de lo que estábamos discutiendo, y después un debate claramente con la sociedad. Pero ni siquiera los militantes tal vez teníamos tan en claro que el rol que hoy claramente vemos que cumple el Poder Judicial, casi les diría como un poder que destinado a formar una tríade destituyente junto con los medios masivos de comunicación y junto con las corporaciones económicas y financieras, tanto en nuestro país como en muchos países de América Latina, este rol destituyente o de persecución a los líderes populares, como está teniendo el Poder Judicial acá en Argentina y en otros países, como por ejemplo en Brasil, cuando fue la persecución a Lula o la ratificación de la destitución, el golpe de Estado institucional que hizo el Parlamento brasilero a Dilma. En este sentido, a mí me interesaría y por estos motivos que acabo de decir, es decir, por la falta de debate profundo que tuvimos en otros tiempos y que sí tenemos que tener ahora, por eso está muy bien que la juventud de la Corriente haga encuentros de formación,
que si bien estamos todos los días corriendo de un lado para el otro, porque cuando no nos cierran una fábrica tenemos que ir a bancar un acampe o tenemos que ir marchar en la calle, o tenemos que estar todos los días, nos estamos viendo, por suerte, nos estamos viendo en la lucha todos. Además también es un tiempo para aprender, y es un tiempo para aprender de nuestros propios errores y de nuestras propias, digamos, ausencias o deficiencias que tuvimos, porque definitivamente yo estoy convencida de que vamos a volver y que tenemos que volver para profundizar el proyecto nacional y popular. En ese sentido, el Poder Judicial como corporación, en lo que entendemos las corporaciones o en lo que son, sin teorizar mucho, las corporaciones hoy en día, que son esos poderes que están por fuera de la estructura pública y que se identifican más con poderes económicos, poderes mediáticos, poderes financieros, y que juegan en un terreno internacional y que no tienen raigambre soberana, muchas veces no tienen países de pertenencia y muchas veces tienen sí sus enviados nacionales, ¿no? en cada país. La paradoja del Poder Judicial en este sentido es que es público, es que es un poder del Estado, en que se financia con los impuestos que pagamos todos nosotros, y que por eso debería depender de la soberanía popular, de la voluntad popular, cosa que no sucede. Y no sucede por varias características. Primero porque en nuestro país tenemos un poder judicial que es oscuro, que no está transparentado al público, no le conocemos muchas veces ni el nombre ni el apellido y tan siquiera las caras a los jueces y juezas que toman decisiones sobre nuestra vida después, tanto como cualquier otro representante. En otros países, aunque nos parezca extraño, se elige por voto directo a los jueces y juezas. Por ejemplo, en Bolivia, acá cerquita. En muchísimos países, a diferencia de nuestro Poder Judicial, tienen mandato limitado. Acá no, en Argentina los jueces están de manera vitalicia, que eso vitalicio significa hasta los 75 años según la Constitución Nacional. Antes no tenía ni plazo, ni tope de edad. Igual hoy, caso de Elena Hayton de Nolasco, por lo cual ella es hoy considerada, a mi modo de ver, una jueza más puesta por el macrismo, ya que el macrismo decidió no sacarla, porque ya cumplió 75 años. Esa característica de vitalicia no existe en otros países del mundo. En otros países del mundo hay mandato limitado, hay tope. Se es juez por 6 años, o por 9 años, o por 12 años. Caso de Venezuela, caso de Ecuador y caso de Bolivia. En otros países se hace un referéndum popular antes de designar jueces y hay como una especie de revisión de la ciudadanía acerca de los antecedentes de esas personas que van a ser jueces. Acá no existe. Los mecanismos son los institucionales, aunque el macrismo con Rosati y Rosenkrantz, ¿se acuerdan? A principios del 2016 los quiso designar por decreto, que no pudo y que después terminó siguiendo la vía constitucional de que pase al Senado y sean aprobados por la mayoría necesaria. Es decir, que hay muchos de los nuestros que votaron a Rosenkrantz y a Rosati. Nos tenemos que hacer cargo también de eso. Que fueron, Hayton de Nolasco, Rosenkrantz y Rosati son los 3 jueces que votaron el 2x1. Esas características de este Poder Judicial, sumado a que es una corporación que opera contra la democracia de los gobiernos populares, pero es una corporación nacida, concebida desde la democracia porque es un poder público, nos tiene que llevar a la reflexión de cómo vamos a hacer para hacer frente, cuál es el desafío como pueblo argentino que tenemos para hacer frente a esa corporación tan enquistada que sin embargo depende del mismo pueblo. Y en ese sentido no me canso de remarcar que solamente vamos a poder con 2 características, con 2 factores. Primero, con una nueva constitución social. Y atento que no digo con una reforma constitucional, sino con una constitución estructuralmente distinta
que apunte a reformar de cuajo y a cambiar las instituciones del Estado, tanto del Poder Judicial como de los otros dos poderes del Estado, para ayornarlos a la realidad actual. Una realidad actual donde muchas veces el Estado está solo y débil frente al verdadero poder, que es el poder económico y que es un poder transnacional. En ese sentido, una nueva constitución social nos va a permitir saldar el error que cometimos, pero no es por los errores, o tal vez hicimos lo que podíamos hacer con la democratización de la justicia porque tal vez no nos daba la correlación de fuerzas, claramente. Y esa nueva constitución social está por encima de las leyes. Entonces no va a terminar cayendo en el mismo poder judicial, que los jueces mismos van a decir las leyes son inconstitucionales. No, porque va a haber una nueva estructura institucional. Y tal vez esto es una añoranza o un planteo de largo plazo. Pero nuestros puntos del programa de la Corriente Federal contienen este aspecto y nosotros tenemos que seguir profundizando en este aspecto porque realmente con la oleada mundial que se viene contra los derechos de los trabajadores, el ataque a los gobiernos populares, no vamos a poder frenarla solamente ganando una elección. Miren lo que les digo, primero igual tenemos que ganar la elección, pero no nos va a alcanzar si no cambiamos la estructura del Estado para hacerlo más poderoso, más fuerte y más presente para hacerle frente a esas corporaciones. Y paso a otro tema, que es el tema de que muchas veces se dice, y lo voy a ligar con el tema de un Estado poderoso, que el sindicalismo es una corporación. Entendido como entendemos las corporaciones hoy en día, el sindicalismo no es una corporación. Y en todo caso de que lo fuera, es la corporación que combate a las corporaciones de ellos. Es decir, sería el único eslabón poderoso, con posibilidad de permanecer en el tiempo, como decía el general. La organización vence al tiempo y la organización que venció al tiempo fue la organización de los trabajadores, con sus defectos, por supuesto, pero fue la organización que venció al tiempo. Si eso nos convierte muchas veces en corporativos, será en todo caso que es una manera de autodefensa de la misma organización para seguir siendo el único anclaje de representatividad plena de los trabajadores y trabajadoras, el más genuino y el que va a pujar para pelear contra esas otras corporaciones. Y es entonces, de la mano de un Estado fuerte, con estructuras institucionales acordes a las épocas que vivimos, más el movimiento obrero organizado, lo que tiene que tener una plena coordinación para que en el futuro no podamos hacer las transformaciones de fondo que se merece nuestro país y no permitamos que sea otra vez arrebatado el poder del Estado, la gestión del Estado en manos de la derecha, como nos pasó en el año 2015. En ese sentido, el futuro para mí está en dar un salto de calidad y que eso tiene que ver muchísimo con la responsabilidad de la juventud en el movimiento obrero, ya que el trasvasamiento generacional está en esas manos, en nuestras manos de los jóvenes. La responsabilidad de devolver la legitimidad social que tiene que tener el movimiento obrero en el común de la sociedad también está en nuestras manos. La posibilidad de barrer la mala imagen que mucha dirigencia que traicionó a los trabajadores generó de nuestras estructuras gremiales está en nuestras manos. Y entonces, para mí la síntesis de esto que estoy diciendo y para finalizar es una nueva constitución social para romper la estructura corporativa del Poder Judicial, para hacer frente a las estructuras corporativas económicas
y el sujeto histórico que tiene que pujar por ese cambio somos nosotros, los trabajadores y trabajadoras. Muchas gracias.